Significa buenas noticias, una buena noticia, buenas nuevas. Pero ¿sabes por qué hay una buena noticia? Porque hay una mala noticia también. Y bueno, esa mala noticia primero quiero decirte, todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ese pecado a nosotros nos trajo condenación, estaba la ira de Dios, está en contra de todos aquellos que han pecado, nos destituyó de la gloria de Dios porque Dios es santo y no puede, el pecado no puede llegar a Él. Entonces hay una separación del hombre, pero la buena noticia te quiero contar, lo importante es que todos sepamos que somos pecadores, que somos falibles, que hemos pecado, hemos desobedecido a Dios. Pero hay una buena noticia, que Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice también que el que no cree ya estaba con maldición, ya estaba con una condenación, ya estaba esa condenación desde el principio cuando el hombre pecó. Entonces, la buena noticia es que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Él, Dios, se tomó forma de hombre y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Aleluya, Él habitó entre nosotros, fue obediente, Él tuvo sus padres terrenales, Él fue obediente, Él estudió, Él se preparó y manifestó. A los 30 años Él se bautizó en obediencia y en ese momento desde el cielo vino una afirmación poderosa, algo que estaba ya profetizado, y dijo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y ese Jesús empezó y fue lleno del Espíritu Santo de Dios. La Trinidad se manifestó en ese momento, el Padre hablando desde el cielo, el Espíritu Santo descendiendo como una paloma y el Hijo ahí siendo bautizado, y a partir de ahí comenzó su ministerio, enseñó el reino, manifestó el poder, la misericordia. Dios en Jesús, el Dios hecho hombre en Jesucristo, Él manifestó la misericordia, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, enseñaba del reino, estaba manifestando ese reino de amor, de poder, y ese Jesucristo fue obediente. ¿Y qué le esperaba? Él tenía que morir, Él tenía que ser el pago por nuestro rescate. El que no pecó, Él no pecó, Él se mantuvo puro, sin pecado, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque la peor forma de morir era la muerte en la cruz. Era maldito todo aquel que moría en un madero, dice la Biblia. Y Él se entregó por nosotros, por nuestro rescate. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Pero ahí no terminó todo. Jesús dice, fue a la cruz y la ira de Dios cayó sobre Él. Esa ira de Dios que estaba en contra nuestra cayó sobre Jesús. Toda la ira de Dios es cosa terrible, dice, que es caer bajo las manos del Señor, pero la ira de Dios fue sobre Jesús, y todo el castigo, toda la culpa, toda la condenación fue clavado ahí en la cruz del Calvario, y le despojó de todo poder a Satanás, de la muerte y del pecado. Él venció. ¿Y qué pasó? Cristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó, triunfando para siempre sobre la muerte y el pecado. Aleluya. Y después les dejó a sus discípulos: ustedes van a enseñar todas las cosas que yo les he enseñado, yo estaré con ustedes hasta que yo vuelva. Y esa es la buena noticia también, que Cristo va a volver por su iglesia. Él está volviendo. Ese es el evangelio completo. Por eso que tenemos que vivir de una manera totalmente alineada a su reino, a su autoridad, a su poder, para su gloria. Y esa es la buena noticia. Nosotros no podíamos pagar esa deuda, pero Él, el Padre, entregó a su Hijo, y el Hijo dijo: yo pongo mi vida por el rescate de muchos. Yo pongo mi vida por el rescate de muchos. Y esa es la buena noticia. En Cristo
fue restaurado, fuimos hechos justos, nos santificó, nos hizo aceptables, sin que nosotros merezcamos eso. Dice que estábamos en pecado, pero Dios demostró su amor, que siendo aún nosotros pecadores, Él se entregó por nosotros y murió en la cruz y derramó su sangre para que vos y yo y todo aquel que cree en Él sea salvo, tenga vida eterna por medio de Jesús. Ese es resumidamente el Evangelio que quiero contarles, pero hoy vamos a entrar en una profundidad un poquito más, vamos a sumergirnos un poquito más en la palabra. Ese Evangelio que empezó a predicarse por los discípulos, empezó la iglesia a crecer, empezaron en las ciudades a establecerse iglesias, los apóstoles viajaban, establecían iglesias, Pedro, Bernabé, empezó Pablo a establecer, a plantar iglesias entre los judíos, entre los gentiles, y quiero que podamos leer en Gálatas, en Galacia, había una iglesia que ya estaba formada, y Pablo, el apóstol Pablo, le escribe una carta a los Gálatas, y vamos a fijarnos en algo que le llama la atención a los Gálatas. Gálatas 1, versículo 6 en adelante, fíjense, ¿tienen su Biblia? Amemos la Biblia, tengamos nuestra Biblia marcada, estudiada, amén. Estamos en el mes de la Biblia, amemos la Biblia. Este es un libro de vida, es un libro vivo y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nosotros para separar el alma del espíritu, y discierne las cosas que nosotros todavía no podemos. Entonces, esta palabra Él nos dejó y es poderosa. Así que Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¡Wow! ¿Un evangelio diferente? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un evangelio pervertido, o sea, contaminado, eso le estaba diciendo Pablo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito. Eso estaba diciendo Pablo. El versículo 9, fíjense: como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldito. Eso estaba diciendo Pablo. Pablo dice: estoy sorprendido que ustedes que han recibido el evangelio de Cristo ahora tienen un evangelio diferente. ¿Quién les trajo este evangelio? Hay entre ustedes algunos que están cambiando el evangelio. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo con esa iglesia que comenzó con el evangelio de Cristo, pero ahora se estaba volviendo algo diferente, un mensaje diferente? Y Pablo es bien claro y bien fuerte. Pablo empieza la carta no con elogios, le va con todo y le dice: hey Gálatas, ¿qué les pasa? Estoy sorprendido que hayan recibido o agarrado un evangelio diferente. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos. A lo largo de la historia, hermano, hermana, amigo, el evangelio se fue contaminando. Intentos, herejías, muchas cosas se han levantado en estos tiempos en contra del verdadero evangelio. Es por eso que nosotros tenemos que ser celosos. Nosotros tenemos que conocer la palabra. Y ese evangelio puro, genuino, simple de Jesús, eso es lo que tenemos que seguir. Y Pablo le dice: anatema, es maldito aquel que le predique. Y Pablo en varias otras, en Colosenses, en Corintios, en Colosenses, en Filipenses, él siempre hizo esa referencia de que alguien entre ustedes está predicando un evangelio, se ha contaminado el evangelio. Eso ya desde el principio de la iglesia. Y a lo largo de la historia hemos visto diferentes distorsiones, herejías y enseñanzas que han cambiado el evangelio.
pero nosotros tenemos que volver al evangelio simple y completo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos ahí mismo en Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Bueno, Gálatas 5, 1. Del 1 al 6 vamos a leer. Miren, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez siguiendo el yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y el versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Ahí está. Pablo estaba diciendo, entraron en la iglesia de Gálatas algunos judíos. Los judíos tenían la ley, era la ley que ellos tenían, los miles de leyes, o sea, cientos de leyes que ellos tenían que obedecer, cumplir para intentar agradar a Dios, ¿verdad? La forma que ellos tomaron eso, se volvieron amantes de la ley. Pablo era un judío amante de la ley, él era un cumplidor de la ley, hasta que Cristo le cambió todo y ahora él enseñaba. Pero ¿qué pasó en Gálatas? Gálatas entraron algunos judíos y empezaron a decir: ¿ustedes creen en Cristo? Sí, está bien, pero también se tienen que circuncidar. ¿Ustedes creen en Cristo? Está bien, pero también tienen que guardar el sábado. Entonces empezó al evangelio de la fe, de creer en Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, empezaron a agregarle la ley otra vez. Entonces decían: vos tenés que creer en Jesús, pero también tenés que circuncidarte. Tenés que creer en Jesús, pero también tenés que guardar el sábado, y así iban agregando leyes otra vez. Y como que Pablo vio este diferente evangelio que le estaban agregando. Y hoy quiero hacerte una pregunta, y tal vez ya la hicieron en algún momento, pero esta pregunta va así: si hoy te morís, ¿vas a ser salvo? Pensá un poquito. Si hoy te morís, ¿vas a ser salvo? Algunos van a decir: no sé, puede ser, sí, voy a ser salvo. Ahora, si es sí o no tu respuesta, ¿por qué? Si es sí tu respuesta, ¿por qué vas a entrar en el cielo? Y si es no, ¿por qué es tu respuesta no? ¿Te parece si empezamos a analizar una enseñanza de Jesús? Está en Lucas capítulo 15, Lucas 15, versículo 11. Van a ver que esta historia es conocida, Lucas 15, 11 en adelante. Es la historia, acá tiene un título. Lucas 15, 11 dice: parábola del hijo pródigo. Pero vamos a leer bien esta parábola, aunque es conocida, vamos a fijarnos en algunos detalles muy, muy importantes. Lucas, estamos en Lucas 15. Lucas 15. Antes de empezar con la parábola del hijo pródigo, quiero leerte el versículo 1 y 2 de Gálatas. Vuelvo a Gálatas, a Lucas. Versículo 1 y 2. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Estaban dos públicos: los pecadores y publicanos, y los fariseos y los escribas, que eran los religiosos. Entonces, ahora vamos a ver desde el versículo 11. Dice, Jesús empieza contando esta parábola, que es una de las más impresionantes de las parábolas. Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la provincia, apartada de allí, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una hambruna
gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda, para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco o perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, siempre tú estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y revivido, y se había perdido y es hallado. Bueno, ahora esta historia muchos la conocen. Tenía 2 hijos. Esta parábola tiene que llamarse Los 2 hijos y un buen padre. ¿Qué pasó? El hijo se fue, tomó su parte de la herencia. Y imagínense, tomar la herencia antes que el papá muera era una ofensa, era una falta de respeto. Porque ¿cuándo se recibe la herencia? Cuando los padres fallecen, cuando los padres mueren. Pero este muchacho, en su afán, en su deseo de vivir como él quería, ¿verdad? Quería el dinero de su papá y hacer lo que él quería, y se fue. Dice, tomó, el papá le dio y él se fue, y malgastó con ramera y con todo eso. Él se fue y tuvo hambre. En algún momento, Pacho, y hay plata, y quería decir, no tenía plata ni para comer. Imagínense, él no quería comer chancho, él quería comer la comida de los chanchos. Era lo peor, ya estaba muy, muy mal. Entonces, acá era un insulto pedir la herencia antes que el papá muera. Y esa es la actitud del hijo, ¿verdad? Del hijo menor. Y es la que más nosotros nos enfocamos, ¿verdad? La parte del hijo menor. Pero aquí hay 2 hijos. Eso es muy importante también que sepamos. Que está el hijo menor y está el hijo mayor. Los dos son importantes en esta historia, y el papá también, ¿verdad? Los 3 personajes son muy, muy importantes. Entonces, ¿qué es? Si hoy nosotros ponemos esos religiosos que le estaban escuchando a Jesús, y también los pecadores, ¿verdad? Aunque los pecadores siempre se sienten más atraídos por el Evangelio de Jesús, por las buenas nuevas de Jesús. Pero los religiosos no. Los religiosos se sentían ofendidos. Miren, Jesús está comiendo con los pecadores en sus mesas, se sienta. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo? La gente decía, ¿quién es este? Viene a la casa de este traidor, de este pecador, de este ladrón, decían, ¿verdad? Y los religiosos eran los que más se oponían a Jesús. Entonces,
Los religiosos tenían 613 leyes que ellos tenían que cumplir y lo cumplían con esfuerzo, con dedicación, pero eso cerraba su corazón. Ellos se creían autosuficientes. Esa es la figura un poco de lo que Jesús está apuntando en el hijo mayor. Pero también el hijo menor es muy importante, el pecador, el que desobedeció a su padre y se alejó de él. Ahora es importante nosotros entender qué es pecado. Errar el blanco, desobedecer a Dios, y muchas definiciones podemos tener en qué es pecado. Es ofender a Dios, es desobedecer la ley de Dios. Bueno, yo quiero darte una definición de lo que es pecado. Pecado es, escuchen, yo no digo que yo tenga toda la verdad, pero quiero que miremos de esta óptica. Pecado es no amar a Dios o no amar a papá sobre todas las cosas. Eso es la falta, eso nos lleva a pecar. Eso nos lleva a apartarnos de Dios. Tanto el hijo que se apartó totalmente de su casa, como el que estaba en su casa, pero no tenía una relación correcta con su padre. No amar a papá o no amar a Dios por encima de todas las cosas. El primero y grande mandamiento, dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, tu fuerza, todo. Y el segundo mandamiento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primero y grande mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y no tener ídolos, no tener ningún ídolo. Porque cuando tenemos ídolos, puede ser el dinero, puede ser la fama, puede ser una persona. Entonces, cuando desobedecemos ese primero y grande mandamiento, ahí empieza toda la debacle y todos los engaños que viene Satanás a traer. El primero es, entonces pecado sería no amar a Dios por encima de todas las cosas. Tengo que amar a Dios por encima de la mentira. Tengo que amar a Dios por encima de mis deseos personales o de mi orgullo. Por encima de mis deseos de ganancias, de dinero. Por encima del deseo sexual. Por encima de los deseos, de los vicios. Entonces, es como redefinir un poco lo que es pecado, porque a veces es desobedecer a Dios en las leyes, es desobedecer, y eso creían los religiosos, que desobedeciendo a Dios en una de las leyes, ellos estaban pecando, pero ellos no estaban poniendo a Dios en primer lugar. Cuando yo amo a alguien, pónganse en esta mirada, cuando yo amo a alguien, lo que le hace feliz a esa persona, a mí también me pone feliz. Lo que le entristece a esa persona, también me entristece a mí. Entonces, eso es amar. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que le amemos a Él por encima de todas las cosas. Y cuando no le amamos a Él por encima de todas las cosas, empezamos a amar otras cosas. Y ponemos prioridades, que no es el reino, que no es Dios. Y ahí comienzan nuestros problemas. Entonces, eso es amar a Dios, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros oramos, ayunamos, leemos la Biblia, no porque estamos enamorados de Él, sino porque queremos ganar el aprecio de Dios, queremos ganar la aceptación de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces a mí me tocó hacer ayunos y fueron dietas forzadas, ¿verdad? Dejé de comer, sufrí. Pero en realidad no fue porque yo estaba enamorado y quería tener más tiempo con Él. Fue por decir, yo ayuné, o yo oré tanto tiempo, o yo leí la Biblia. Seguramente ahora Dios me va a dar algo, me va a bendecir más. ¿Por qué hago todo lo que hago? ¿Por amor a Él? ¿O porque quiero ganarme el favor de Él? Entonces acá vemos dos cosas. El grupo de los pecadores, ¿verdad? Que representa el hijo menor, ¿verdad? Que se fue, el libertinaje, dijo, yo papá agarro mis cosas y me voy, yo voy a vivir como yo quiero. Y también estaba el grupo de los religiosos, ¿verdad? Yo obedezco toda tu ley, papá, yo te obedezco en todo, te sirvo en todo. Pero en realidad su corazón no estaba amando al Padre. Entonces, ninguno de los extremos es bueno. Aquí el centro es Cristo. Es Cristo Jesús. La única solución. Él es el Evangelio.
Él es la plenitud, Él es suficiente. Ni el libertinaje, ni el legalismo, ni las buenas obras. Porque nosotros dice que somos salvos por gracia, por fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Y eso nos cuesta entender o nos cuesta aplicar en el día a día. Entonces, la mala noticia es que nuestro corazón, voy a ponerte en esto, el pecado entonces es no amar a Dios por encima de todas las cosas. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo soy olimpista. Los que me conocen saben que soy olimpista, que soy un poco fanático. Estoy superando un poquito, pero no tanto. Pues yo soy de Olimpia. Y a mí viene y alguien me dice, para entrar al cielo, David, vos necesitas ser de Cerro. Y tenés que amarle a Cerro. Amarle a Cerro, ¿verdad? Bueno, para irme al cielo, me voy a poner la remera de Cerro. Voy a decir, viva Cerro. Bueno. No puedo amarle. Yo no gobierno mi corazón en esas cosas. Esa es la mala noticia. Yo no puedo decidir amarle a Cerro, por ejemplo. En este caso, poniendo un caso extremo. No puedo. Porque yo no gobierno mi corazón. Yo me puedo hasta poner la remera. Yo hasta puedo gritar, viva Cerro y todo. Pero estoy fingiendo. Estoy fingiendo porque quiero entrar al cielo. Entonces, amar a Dios por encima de todas las cosas, ese es el estilo de vida. Y hoy la iglesia tiene que recuperar el verdadero evangelio. Amar a Dios por encima de todas las cosas. La mala noticia que te estoy diciendo es no podemos gobernar. ¿Cómo yo hago para amar a Dios? Mi carne, mi deseo propio no quiere orar, no quiero ayunar, no quiero leer la Biblia. Porque eso en mi naturaleza no está prácticamente. ¿Verdad? Puedo fingir, puedo hacer algunas cosas. Como lo hacían los religiosos. Ellos se esforzaban al máximo para ganarse el favor de Dios. Y tener el control de decir, yo pude cumplir la ley. Yo me porto bien. Pero Dios sabe. Dios sabe. Hoy nos mira a nosotros y sabe que no queremos orar. Que no oramos. Que preferimos ver una serie en Netflix. Que preferimos estar horas en nuestro celular, en nuestro Facebook, en Instagram, en las redes sociales, jugando los juegos, Play, lo que sea. Él sabe, y nos ve y nos conoce perfectamente. Entonces, esa es la mala noticia, que nosotros de nosotros mismos es casi imposible, ¿verdad? Podemos fingir, yo puedo decir, yo necesito ser de Cerro para entrar al cielo, me puedo poner la remera, puedo gritar, pero el que ve allá arriba, el que me va a dejar entrar allá, conoce mi corazón, conoce lo más profundo de mi corazón. Y si yo estoy fingiendo o no. Entonces, ahora vamos a avanzar. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? Pensemos en esta historia del hijo pródigo. ¿Qué es la salvación? La salvación es el escándalo de la gracia. Es cuando el padre sale corriendo al encuentro de su hijo, lo abraza, aunque él estaba con un olor a cerdo, a chancho, a curé. Y le agarra y la abraza. Salió corriendo el papá. Y se fue, le abrazó y le besó. Esa es la salvación, que es por gracia. A ese hijo no que venía con un título universitario, no que venía con los nietos, que venía con toda su familia linda, no. Él estaba viniendo de malgastar su dinero, la herencia que el papá le dio, de haberlo gastado con prostitutas, en fiestas, en despilfarros. Y ahora venía sucio, inmundo, pero su papá sale y le abraza y le besa. Esa es la salvación, que aunque no merezcamos, Él sale corriendo para encontrarnos. Y así como somos, nos agarra y nos abraza. No es por nuestras obras o por cuán buenos somos. O Dios no nos va a desechar por cuán malos hemos sido.
porque el amor del Padre es tan grande. La salvación es esa fiesta tan ilógica, tan ilógica que el papá hizo. Él vino después de, calculemos, 2 años, no sé cuánto tiempo habrá tardado fuera de su casa. Y ahora volvía, desastrosamente, arruinado, en ruinas, ¿verdad? Sucio, apestando, un olor a chancho, de la chanchería, del chiquero venía. Pero ahora el papá le recibe, le abraza y ahora le dice: mi hijo, vamos a hacer una fiesta. Te voy a dar ropa nueva. Vamos. Hey, vengan acá. Prepárenme el becerro más gordo. Y vamos a hacer una fiesta. Porque mi hijo ha vuelto. Esa es la salvación. No porque merecíamos. No porque éramos dignos. Porque dice que cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Él murió por nosotros, para hacernos salvos. Ese su hijo estaba asquerosamente sucio, porque para los judíos el chancho es un animal inmundo, es maldito ese animal. Y comer y estar, ellos no tenían ese animal. Imagínense, este muchacho no quería comer carne, un asado de chancho, no, él quería comer la comida que comían los cerdos. Hasta ese punto llegó. No es que quería comer bacon. No, él quería comer la comida, esa algarroba. Hasta ese punto. Pero dice que el patriarca, el papá de la casa, salió corriendo. ¿Y saben qué? Ahí los jóvenes corrían, hasta las mujeres podían correr, pero los patriarcas, ellos tenían una vestidura, una investidura, ellos eran respetados por las familias de la sociedad, del barrio. Pero dice que cuando ese papá toma la actitud de salir corriendo hacia su hijo, él tenía que levantar su ropa, porque ellos usaban como un vestido, una túnica, ¿verdad? Y él tenía que levantar esa ropa y se le iban a ver las piernas, porque él salió corriendo y a él no le importó eso, no le importó la humillación delante de los otros, lo que los otros digan, pero él salió al encuentro corriendo hacia su hijo para abrazarle y recibirle. Esa es la gracia, esa es la salvación. Por gracia. Wow. Entonces él corrió y aunque se tuvo que humillar por salir corriendo y abrazarle a su hijo, él lo hizo por amor, por compasión, por esa misericordia tan grande que viene del Padre. Es un escándalo de amor. La salvación es un escándalo de amor. Porque nadie es digno, pero Él nos hace dignos, porque nos ama. Aleluya. Es como, supongamos, vamos a poner un ejemplo. Me tocó a mí algunas veces traer mis malas notas del colegio, de la escuela. Entonces, mis padres ven las notas, abren mi libreta de calificaciones y dicen, como decía mi mamá, todo palito, todo uno, ¿verdad? Todo aplazado, ahí una lista de materias aplazadas. Y tu papá ve eso y dice: mi hijo, pero ¿qué pasó? Un desastre tus notas. Un desastre tus notas. Y le llama: anda a llamarle a tu mamá. Y viene la mamá y le dice: mirá lo que hizo nuestro hijo, mirá las notas, mirá su libreta. Y su mamá también, y sí, realmente esto está un desastre, ¿verdad? Pero el papá dice en algún momento: bueno, vamos a solucionar esto. Le llama a alguien ahí de la casa, a alguien que pueda servirle, y le dice: bueno, anda a comprarme picaña y traerle la mejor música, porque vamos a solucionar este problema. Vamos a hacer un asado y una fiesta para mi hijo, que hoy se aplazó, todita su materia. Es ilógico, ¿verdad? Mis padres no eran así. Castigo, regaño. Pero bueno, mis padres eran buenos también. Pero papá Dios es más bueno que todo. Porque es ilógico lo que hizo el Padre. Que siendo nosotros pecadores, no merecíamos. Pero Él hizo
Y acá dijo, en el becerro más gordo, una fiesta a lo grande porque mi hijo volvió. Qué loco, ¿verdad? Me parece. Y es un escándalo de amor, es un escándalo la gracia de Dios. Y a veces decimos, así nomás es. ¿Por qué Dios? Yo no tengo que hacer nada. No, es por gracia, es por fe. Es por fe. Ese es el Evangelio, esa es la salvación que el Padre entregó a su Hijo por el rescate de aquellos que éramos sus enemigos. El Padre entregó a su Hijo unigénito. ¿Unigénito? Sí. Para rescate de aquellos que éramos sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de Dios, hijos de ira, dice la Biblia. Pero Él, esa es la salvación. No le importa al Señor nuestro pasado. Él nos ama y quiere restaurarnos. Ese es el Evangelio, esa es la salvación que el Señor nos ofrece. Y si estás pensando, pero es muy fácil lo que está diciendo. Sí, es muy fácil. Porque es el Evangelio, es simple, es Jesucristo. Porque nosotros muchas veces queremos hacer algo para ser salvos. O queremos hacer algo para ganarnos el favor de Dios. O el amor de Dios. Pero en realidad, Él nos ama con amor eterno. Es muy fácil. Inclusive ese hijo que volvió a la casa del padre, no es que él volvió para justamente porque quería estar con su papá. Ustedes leen la parábola y él dice, pero en la casa de mi papá hay mucha comida. Hay mucha comida. Y yo acá estoy padeciendo de hambre. ¿Qué pasó? ¿Ese hijo se movió por el amor al padre o porque tenía hambre y quería volver a la casa de su papá? Él no volvió porque tenía amor a su padre. El padre sí siempre tuvo amor hacia su hijo. Muchas veces nosotros tenemos mucho más amor por las cosas que por el padre. Y ahí está nuestra flaqueza, nuestra debilidad, que ponemos muchas cosas. Entonces, el amor del Padre es mucho más fuerte. El amor de Dios, esa salvación que Él nos ofrece. ¿Quién pagó este precio? ¿Quién pagó el precio de esta restauración, este precio de esa salvación? Y vean en esto. Cuando el hijo se fue, llevó su parte de la herencia. Y se quedó el papá y el hijo mayor. Entre ellos dos estaba dividido ya la herencia. Papá 50% y el otro ya de lo que quedó. Ahora cuando viene el hijo otra vez, ya sin nada, entonces al reincorporarse a la casa, otra vez todo lo que se consumía, todo lo que había ahí, el becerro gordo, la bebida, la ropa, todo eso iba a afectar al hijo mayor. En realidad, los dos pecaron. Uno porque quiso administrar los bienes de su padre a su manera, y el otro, el hijo mayor, decía, yo tengo autoridad, o sea, yo tengo mis derechos. Yo soy el dueño de esto, de esta riqueza. Quiere gobernar la riqueza de su papá. Entonces, ¿quién pagó el precio? ¿Quién estaba ahí en ese momento? Ese becerro gordo que se mató, ese era mío, dice el hermano mayor. Ese vino que están tomando, ese era mío. Porque mi hermano ya no tenía más parte en la herencia. Pero ahora volvió. Y esos son los hermanos mayores, o sea, los religiosos, que no aceptaban a los pecadores, le decían, ustedes son inmundos, ustedes no son dignos. ¿Y qué hace Jesús con ellos? ¿Cómo Dios, Jesús que dice que es Dios, va a estar con estos pecadores? Entonces, ¿quién estaba pagando este precio? El hermano mayor también estaba pagando. Y lo que Jesús hace en esta parábola, le está diciendo a ellos, ustedes como hermanos mayores son malos. No quieren compartir lo que tienen con sus hermanos menores, con estos débiles, con estos pecadores. Pero ¿sabes qué? Nuestros hermanos mayores no son los judíos, no son los religiosos. No, nuestro hermano mayor, ¿sabes quién es? Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor. Y Él, siendo unigénito, se entregó
para ser el primogénito. Él era el único Hijo de Dios. Pero Él decidió compartir con nosotros su herencia. Y hoy dice que nosotros somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Porque Jesús es nuestro hermano mayor que entregó su parte de su herencia para con nosotros. Qué hermoso. Él es nuestro hermano mayor. Por eso le adoramos, le exaltamos, le amamos, le engrandecemos a nuestro hermano mayor que es Jesús. Él no puso ninguna oposición. Y Él estaba enseñando a los religiosos, decir, ustedes son malos hermanos mayores. Pero el Padre no ve así. Y Él, Jesús, de ser el unigénito Hijo de Dios, ahora Él pasó a ser el primogénito, el primero de muchos hermanos. Para que todos seamos nosotros formados a la imagen de Cristo. Ese es nuestro deseo, esa es la visión del reino, que todos nosotros seamos formados a la imagen de Cristo. Entonces Jesús, nuestro hermano mayor, pagó con precio de sangre. Él fue el unigénito, después se transformó en el primogénito para que vos y yo seamos hermanos. Por eso hoy nos decimos hermano, hermana, porque nuestro hermano mayor, por su sangre, por su sacrificio, nos dio a nosotros el pase para ser hijos y ser herederos y coherederos con Él. Él compartió su herencia con nosotros. No porque digamos yo soy muy bueno, yo me merezco la salvación. No es así. ¿Sabe por qué somos salvos? Porque Jesús es bueno, porque Dios es bueno, nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos por su misericordia. Por eso somos salvos. Soy salvo por el amor y la gracia de Dios. La gracia de Jesucristo. Y Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Por eso le damos toda la gloria a Él. Por eso le damos toda la gloria a Él. Él es suficiente. Él es suficiente. No es Jesús más obras. No es Jesús más oración, más ayuno y toda la célula o asistencia o diezmo. La salvación es Jesucristo, es suficiente. Y ahora vos me haces decir, pero yo no tengo más que ayunar, orar, leer la Biblia, diezmar, asistir a la iglesia, a la célula. No estoy diciendo eso. Pero eso no es lo que me salva. No puedo agregarle a Cristo algo más. Yo tengo que entender que Él es suficiente. Y todo lo que hago, lo demás, es por gratitud, es por amor, es para honrarle, es para glorificarle, para que por lo que yo hago, Él sea exaltado y glorificado. Pero Él es suficiente. Cristo Jesús es suficiente para mí. Aleluya. Entonces, no hagamos esta pregunta, no saquemos de contexto. No tengo más que hacer esas cosas. Sí, claro que tenemos que hacerlas. Pero eso no es el motivo por el cual nosotros somos salvos. Esa ya es una consecuencia de mi amor, mi gratitud, mi honor, mi honra para mi Rey, para mi amado, para mi hermano mayor que compartió conmigo su herencia, se entregó por mí en esa cruz. Y hoy puedo disfrutar una vida abundante en Él. Aleluya. Sí, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que asistir a la iglesia, tengo que hacer todas esas cosas. Pero no para ganarme el amor de Dios, porque Él ya me amó con amor eterno antes que yo le responda, antes que yo le diga, sí Señor, yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Antes que eso, desde la eternidad Él ya me amó. Tengo que amarle y hacer todas las cosas que hago, porque Él me amó primero. Siempre me acuerdo de este ejemplo de que yo a mis hijos, desde el momento que yo me enteré que Fabri, que Ana o que Fernanda iban a nacer, yo antes, desde el momento que supe que ellos estaban en camino, yo ya les amé.
yo ya les amé y me imaginé cómo iban a ser ellos y hoy les disfruto y son mis hijos y les amo, aunque rompan algo, aunque me desobedezcan, pero yo les amo y les amé antes que ellos vinieran aquí a la tierra. Así es Dios con nosotros. Él nos ama con amor eterno. Entonces todo lo que hago no tiene que ser para ganar el amor de Dios, sino yo ya soy amado. Vos y yo ya somos amados. Entonces la ley que hoy fluye de Jesús no es una obligación, no tiene que ser una obligación, tiene que ser por amor y gratitud. Todo lo que hago y cómo le sirvo y cómo le obedezco a Dios tiene que ser consecuencia de la gratitud y el amor que fluye de Él. Que fluye de Él. Entonces, ¿por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Por amor y gratitud. Porque quiero estar con mi amado. Porque quiero agradarle. Porque quiero conocer su corazón. Quiero sumergirme en Él cada vez más. Por eso lo hacemos. Entonces no puedo amarle a Dios solamente porque tengo temor del infierno. No. Por eso di el ejemplo de Olimpia y Cerro. Yo no puedo intentar hacer algo para llegar al cielo. No, de amor, por amor. Entonces no puedo intentar amar a Dios por temor al infierno. No, amarle a Dios porque Él te amó primero. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿a quién estoy amando? ¿A quién estoy amando por sobre todas las cosas? Muchas veces nuestro gran problema es que tenemos todavía ídolos en nuestro corazón. Por eso la palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amad al Señor sobre todas las cosas. Dios, aunque sea un mandamiento, Dios no te obliga. Él lo que quiere es que le ames. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a mí no me gusta ir los sábados al centro, cuando todas las cosas están normales. A mí no me gusta irme al centro de Ciudad del Este cuando todas las cosas, los sábados, por ejemplo. Los sábados es el día que hay más tráfico, más gente, incómodo. Yo que vivo acá, sabemos eso, ¿verdad? Y a mí no me gusta, pero mi esposa justamente los sábados se quiere ir al centro. Y para comprar una cosita. Entonces yo le digo, no me quiero ir el sábado al centro, podemos irnos lunes, martes. Pero ¿qué pasa? Yo, por amor a ella, me voy muchas veces hasta obligado y de mala gana. Pero lo que yo noto en ella es que ella quiere que yo le acompañe, que yo quiera irme con ella. No por obligación. No quiero obligarte a eso, yo quiero que vos quieras que me ames. Eso más o menos Dios te está diciendo. Yo no te quiero obligar, pero amame. No te puedo obligar, amame. Y cuando se revela el Evangelio, se revela el amor de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a responder con amor. Vamos a amarle a Él por encima de todas las cosas. Él nos amó primero, sin que nosotros lo merezcamos. Y todo lo que hago es por amor. Doy con alegría. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre, porque le da placer dar. Yo no puedo dar por obligación, porque, dice la Biblia, dice Pablo, dice, no den por obligación ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué está diciendo? Denlo por amor, denlo por gratitud, denlo por honra a Dios. Todo lo que dan o lo que hagan, háganlo por eso, con alegría, con gozo, con el deseo del corazón para hacer las cosas. Entonces, no, el Evangelio no es Jesús más algo, Jesús más esto y esto y esto. No, es Jesús y solo Jesús, solo Cristo. Ese es el Evangelio. Es solamente Cristo Jesús. Él nos justificó y nos hizo justos. Él nos hizo justos. Nosotros no éramos por nuestra fuerza, nuestra capacidad, por nuestra bondad. No éramos justos. No podíamos llegar a ser justos delante de Él. ¿Y qué es lo que ocurre? Un intercambio. Él tomó mi lugar en la cruz. Ahora yo vivo la vida de Cristo. Eso dijo Pablo, ya no vivo yo. Dijo Pablo, juntamente con Él estoy crucificado. Ahí quedó la vieja vida.
y dice, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora, aquí en la carne, lo vivo por la fe, en la fe del Hijo de Dios. Entonces ese intercambio, eso es lo que tenemos que aprender a vivir, el intercambio. Y le voy a dar un ejemplo aquí. Por ejemplo, viene mi hijo y me dice, papá, ¿puedo comer el chocolate si hago toda mi tarea? Y yo le puedo decir, sí, si haces toda tu tarea, vas a comer el chocolate. Pero puedo enseñarle la gracia y decirle, hijo, come el chocolate y por gratitud vas a hacer tu tarea. Ahí le estoy enseñando la gracia. Ese es nuestro Dios, lleno de amor y nuestra. Entonces, Dios nos vino a dar chocolate, nos vino a dar de su gracia, de su amor, para que probemos y por consecuencia le amemos y le sirvamos. Entonces, nuestro corazón siempre está buscando amor. Por eso nuestro corazón está buscando, tal vez, en los vicios. Y dice, no, los vicios, esto me va a dar alegría, esto me va a traer una llenura, yo puedo disfrutar. Y te das cuenta que el vicio te va a matar. Estás buscando satisfacción en el sexo y decís, no, esto me va a destruir, esto me va a matar. Pensás, acá ya encontré la persona con quien voy a ser feliz. Y te das cuenta que esa persona también te decepciona. Nuestro corazón constantemente está buscando cómo llenar ese vacío y lo busca en diferentes lugares y formas. Pero el único que puede llenar nuestra vida de amor y plenitud es Cristo Jesús por su amor y su gracia. Solamente. Solo el amor de Dios nos puede hacer completos. Entonces estoy hablando una vez más. Por gratitud, por amor, el Evangelio, Cristo es suficiente para nosotros. Cristo es suficiente para nosotros. Es el Evangelio. No por mis obras, no porque quiero vivir independiente de Dios. Eso me lleva a la perdición. No puedo gobernarle a Dios a mi manera. Él, por su amor, nos atrae a Él y nos dice, yo les amo con amor eterno. Y por último, para terminar, imagínense a ese hijo, al hijo menor que fue recibido en la casa, después de la fiesta, después de la ceremonia de su papá, le puso el anillo, ropa, sandalias nuevas, gastó en la comida, hizo una fiesta, la danza, alegría, gócense. Y al día siguiente, cuando se despertó, dijo, wow, estoy otra vez en una cama con sábanas limpias. Encontró una mesa con desayuno, manteca, pan, leche, café cocido, jamón y queso, huevo frito. ¡Wow! Y dice, yo no me merecía esto. Pero mi papá me ama. Mi papá me restauró y me restituyó a este lugar de honra, a este lugar de privilegio. Imagínense el papá que viene y le dice, hijo, ¿puedes hacerme un favor, ir a tal lugar? ¿Qué creen que el hijo le va a decir? Claro, papá, todo lo que vos me pidas, yo lo voy a hacer por gratitud y por amor a vos. Ese es el verdadero evangelio, no por la ley, no por nuestra forma de pensar independiente de Dios, no, es porque Él es suficiente y su amor y su gracia es todo para nosotros. Aunque no lo merecíamos, Él nos dio este gran regalo. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Que el Evangelio sea revelado a nosotros, Señor. Que ninguna mezcla del Evangelio distorsione nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, sino que esto afirme nuestro amor, nuestro compromiso y sea sólido nuestra relación contigo. No porque yo pueda ganar algo, no, por amor, por gratitud, por honra, por conocerte a ti cada día más. Quiero ayunar, orar, quiero servirte, quiero dar
Quiero ser generoso por amor, por gratitud, Señor. Quiero que vos ocupes el primer lugar en mi vida. Quiero dejar de pecar al tener otros ídolos, al tener otras cosas en prioridades en mi vida. Quiero que vos seas el fuego que enciende, ese fuego del primer amor vuelva, Señor. Llévanos a las primeras obras.